Gracias por vuestra asistencia. Gracias, como siempre, también a la Fundación Cajasol por hacer posible estos encuentros y que con ellos, como siempre, pues intentamos acercar la cultura. Hoy lo hacemos con nuestra conferenciante, que es Mercedes Mayo, abogada, y nos va a hablar sobre una escritora muy importante y un tema para nuestra sociedad también vital. Emilia Pardo Bazán, El despertar de la conciencia feminista, 1851-1921. Bueno, la biografía de Emilia Pardo abruma, ¿no? Ella, entre otras muchas de las cosas a las que se dedicó, es novelista, periodista, traductora. Fue hija de una familia gallega noble, el conde pontificio de Pardo Bazán, cuyo título ella heredó, también porque era hija única, obviamente. Y bueno, su posición social, obviamente, contribuyó a que su formación académica fuera superior, porque ya la mandaron a muchos sitios para que se formara, sabía 4 idiomas en esos tiempos, o sea, fue una labor de su padre, porque no fue a la universidad, porque estaba prohibida para las mujeres en aquellos entonces, ¿no? Emilia Pardo se define a sí misma como una radical feminista. Todos los derechos que tiene el hombre deben tenerlos las mujeres, y a ello dedicó una parte importante de su vida. Reivindicó la necesidad de la educación femenina y el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían todos los hombres. De ella nos seguirá hablando Mercedes Mayo. Mercedes Mayo es nacida en Córdoba, es una mujer vitalista, afable, de sonrisa perenne, jurista de vocación, ha dedicado su vida al derecho. Licenciada en Derecho, Premio Extraordinario de Carrera y doctora en la especialidad de Derecho Público por la Universidad de Córdoba. El primer despacho que visitó, que trabajó Mercedes, que pisó, fue el de Filomeno Aparicio y Rafael Martínez en el año 76, cuando defender a los trabajadores constituía una actividad sospechosa. Su primer trabajo serio lo ejerció junto al prestigioso abogado Rafael Mir Jordano desde 1978 a 1982. Bueno, el currículum académico de Mercedes es muy grande, ¿no? A mí, sobre todo, me ha gustado, me ha llamado muchísimo la atención, ¿no?, a los trabajos tan importantes que ha tenido siempre y, sobre todo, a los cargos de una gran responsabilidad. Desde el año 1982 es funcionaria de carrera del Cuerpo de Letrados del Ayuntamiento de Córdoba. Con apenas 26 años, en los albores de la democracia, y Julio Anguita como alcalde, ganó por oposición un puesto de letrada municipal. Desde entonces, Mercedes ha defendido los intereses del consistorio en cientos o miles de pleitos, lo cual, a lo largo de tantos años, la convierten en testigo de gran parte de la historia de nuestra ciudad. Delegada de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Córdoba durante el periodo 2007-2010, miembro del Consejo Asesor de la Oficina del Ciudadano de la Diputación Provincial de Córdoba desde 1999 a 2007, profesora de la Escuela de Práctica Jurídica, 11ª sentenciadora de la sentencia romana de la centuria romana Munda de Montilla, que es de lo que está ella más orgullosa, miembro de la Fundación Cultural Paradigma de Córdoba, miembro del Ateneo de Córdoba y miembro también de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobleza.
Bellas Letras y Nobles Artes, perdón. Bueno, podíamos seguir enumerando muchísimas cosas de las que engrosan su currículum. Y fue su madre quien se empeñó en que Merceditas tuviera formación académica en un contexto en el que muchas mujeres aún engrosaban el casillero administrativo de sus labores. Mercedes, tanto en su trayectoria profesional como en la actualidad, ha demostrado ser una mujer comprometida con la sociedad y la cultura de nuestra ciudad. Más allá de sus méritos profesionales, quienes la conocemos, sabemos que es una mujer de principios firmes, sensibilidad y una gran capacidad para conectar con los demás. Me alegra hoy enormemente que tengamos la oportunidad de escucharla. Muchas gracias, Mercedes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer profundamente tu presentación, porque la verdad que denota tu abundancia de corazón y el cariño que me tienes, aunque nos conocemos desde hace unos poquitos años, no tantos como tantos amigos que tengo aquí. También quiero expresar mi agradecimiento a Manuel Concha, a Carmen, otra vez, no ya por la presentación, sino por haberme invitado a participar en este nuevo ciclo de encuentros culturales. Y además la libertad para elegir el tema. Yo me acuerdo que cuando me propusiste participar, era en torno al mes de marzo. Me dijiste que luego lo hemos cambiado por necesidades de otros participantes en este ciclo. Y entonces estaba esa invitación, me la dijiste, bueno, en torno al mes de marzo. Digo, ay, pues si coincide con el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, digo, mira, voy a hablar de una mujer para mí excepcional, con una vida apasionante, y me dieron libertad para hablar de Emilia Pardo Bazán, que además es una personalidad realmente, como veréis a continuación, aunque Carmen ya se ha adelantado un poquito a la biografía, que yo también voy a hacer referencia, pero es una personalidad fascinante de la cultura española, que además se puede considerar, y por eso lo he puesto, el despertar de la conciencia feminista en España, se puede considerar una precursora del feminismo en España. Deseo expresar también, aparte del agradecimiento a Manuel, a Carmen, mi agradecimiento y mi enorme satisfacción por estar en este auditorio, y mi agradecimiento a todos los que estáis aquí hoy presentes, tantos amigos y amigas, caras conocidas y caras bueno, personas que yo quiero profundamente. No os voy a nombrar a todos porque entonces me extendería y después, pero pensar que os tengo todos en mi corazón, y os agradezco verdaderamente de corazón vuestra presencia aquí. Primero, yo voy a estructurar esta pequeña charla, espero no aburriros, esta conferencia haciendo una breve introducción, cómo conozco yo, cómo entro yo en contacto con Emilia Pardo Bazán, que por cierto ha dado la casualidad que hace como una semana o 2 semanas en la 2 de la televisión han puesto un documental muy interesante sobre Emilia Pardo Bazán, y además ponía el documental Emilia Pardo Bazán inclasificable, y es verdad, es una mujer que ya veréis que no entra dentro de una clasificación al uso dentro del feminismo. Bueno, pues yo entro en contacto con Emilia Pardo Bazán, con esta precursora del feminismo en España, porque en el año del centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, en el año 2021, ella falleció en el 1921, la Biblioteca Nacional de España quiso honrar con una exposición la enorme obra y la apasionante vida de esta gran escritora. El objetivo de esa exposición era que la ciudadanía,
los que allí acudíamos a la Biblioteca Nacional, que si no vais, cuando vayáis a Madrid yo os recomiendo que la visitéis porque tiene unas magníficas exposiciones y no es por lo que yo he podido ver, no es un lugar habitual de ir allí. Vamos más al Museo del Prado, al Thyssen, pero en la Biblioteca Nacional os la recomiendo particularmente. Bueno, pues el objetivo de esa exposición, según ponía en el catálogo y después ya en la información que nos dieron, era que la ciudadanía, en definitiva los que allí acudíamos, pudiéramos valorar por nosotros mismos el papel tan importante en la historia cultural española y europea de Emilia Pardo Bazán de finales del siglo XIX y principios del XX. Yo os tengo que confesar que cuando visité la exposición, mi conocimiento de Emilia Pardo Bazán pues, era el típico de los que habíamos estudiado. Yo estudié Derecho, como ha dicho Carmen, pero el típico que teníamos de las personas que habíamos estudiado en mi época bachiller. O sea, y habíamos estudiado literatura. Mi conocimiento era poco más bien limitado y no pasaba de saber que era una escritora gallega, que era la autora de Los Pazos de Ulloa, que recordaréis todos que además en 1985 fue adaptada para la televisión por Gonzalo Suárez en una serie de 4 capítulos. Tanto Los Pazos de Ulloa como la segunda parte, la Madre Naturaleza. Y además fue una serie que estaba interpretada por Victoria Abril, vamos, que era una serie y además muy, muy bien ambientada. Me acuerdo de ese tema. Pues visitando la exposición en la Biblioteca Nacional, verdaderamente pude valorar en toda su dimensión los retos de la modernidad a que fue capaz de enfrentarse doña Emilia en esa época. Pensar que es finales del siglo XIX y principios del XX. Sorprendiéndome, eso me sorprendió muchísimo por lo que vi yo en la exposición, que a pesar de todos sus esfuerzos, su influencia posterior fuera prácticamente nula en el pensamiento feminista, aun teniendo en cuenta que, como veréis más adelante en la exposición, sus ideas, sus denuncias, sus esperanzas, que fueron realmente todo un programa, la hacen, y se puede decir con toda claridad, la hacen plenamente contemporánea tras más de 100 años transcurridos. O sea, tras más de 100 años es plenamente contemporánea. Por ejemplo, en esa exposición me impactó particularmente la preocupación y denuncia que tenía Emilia Pardo Bazán en aquella época de la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, con una presencia más que notable en su obra cuentística, lo que me impulsó en ese momento, en cuanto que salí de la exposición, a comprar y a leer El encaje roto de Cristina Patiño Irín, que es una antología, y os la recomiendo, en la que se recogían los relatos más significativos de doña Emilia sobre esa temática, sobre la violencia que ejercían los hombres sobre las mujeres, y esos relatos discurren desde la humillación hasta la agresión física, pasando por todo tipo de abusos. Lo cierto es que, como el paso de los años y sobre todo la etapa franquista habían relegado a doña Emilia simplemente al papel que conocimos las personas que estudiamos en los años 70, pues al papel de una novelista regional gallega, y cuando se hablaba de ella se enfatizaban sobre todo los aspectos más conservadores o tradicionales de su obra. Como veremos a continuación, y ya os he adelantado, y ha adelantado Carmen, la realidad es que Emilia Pardo Bazán fue capaz de insertar el feminismo en el debate cultural y político de su época, utilizando además abiertamente el término feminismo, que ahora es un término en algunos círculos denostado, y además en algunos círculos parece que es que el término feminismo se ha inventado ahora con la democracia. No. Ella utilizaba, como ha dicho además Carmen cuando ha dicho, yo me confieso una radical feminista en una entrevista que le hicieron.
pues utiliza abiertamente el término feminismo y además, como veréis a continuación en la última parte de mi exposición, amplía el límite de lo decible y lo escuchable en una esfera pública liberal de finales del siglo XIX, pero la esfera pública liberal, tanto la conservadora como la progresista, con una repercusión además en ese ámbito, porque era una lectora una escritora muy leída, pero con una repercusión en ese ámbito que hoy se puede decir que es reconocidamente singular. Lo cierto, además, es que esa dimensión feminista de Emilia Pardo Bazán no solamente quedó sepultada en la etapa franquista, sino también quedó sepultada en la historia del feminismo español, que se configura al final de la dictadura y al principio, en los primeros años de nuestra democracia. ¿Por qué fue así? Algunas autoras, escritoras especialistas en la figura de Pardo Bazán, como Isabel Morán o Marilar Alexandre, piensan que es quedar oculto en la faceta feminista de Emilia Pardo Bazán fue porque se trataba de un feminismo conservador. Sin embargo, Isabel Bourdiel, que es una de las más reconocidas especialistas de la historiografía del siglo XIX español, para Isabel Bourdiel, Pardo Bazán fue una de las adelantadas del movimiento feminista, pero dice, un eslabón suelto, es verdad, en la identidad del feminismo, pero no porque su feminismo fuera de índole conservadora, sino exactamente, mantiene Isabel Bourdiel, exactamente por lo contrario, por su radicalismo y su singular, al que te has referido tú, y su singular modernidad para su tiempo que es finales del siglo XIX y principios del XX. Se puede afirmar, por tanto, que doña Emilia ha tenido una relevancia fundamental en el origen y desarrollo del feminismo en España, por los contenidos muy avanzados de su propuesta feminista, planteando, como ha dicho Carmen, la igualdad plena entre hombres y mujeres desde y para un entorno político tipificado en aquel entonces como conservador. Lo interesante de Emilia Pardo Bazán, según Isabel Bourdiel, es que demuestra que se puede ser conservadora y progresista a la vez. Y hoy realmente no se entiende la trayectoria del feminismo español y europeo sin Emilia Pardo Bazán. Otra cosa es que realmente se haya comprendido bien su feminismo. Voy a hacer, aunque ya Carmen, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo, pero aunque Carmen ha adelantado un poco ese apunte biográfico, esa breve biografía de Emilia Pardo Bazán, pero yo os voy a hacer un breve apunte biográfico, bueno, enseñando algunas de las fotos que he traído para que bueno, veáis la imagen de ella, de su familia, de su entorno, de las caricaturas que hacían sobre ella en su época, que además fue muy, entre comillas, maltratada, pero que ella verdaderamente se puso el mundo por montera, le dio exactamente igual. Entonces os voy a hacer un breve retrato o un breve apunte biográfico de Emilia Pardo Bazán. Efectivamente, como ha dicho Carmen, Emilia Pardo Bazán nace el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña, la marinera, la que ella llama la marinera de sus novelas y cuentos, que tantas veces disfrutó pintando en sus narraciones y a la que siempre se sintió profundamente vinculada. De hecho, muchas de sus obras está constantemente hablando de su tierra gallega, a la que tanto quería. Como ha dicho Carmen, fue hija única de un matrimonio formado por doña Amalia de la Rúa Figueroa y don José Pardo Bazán. Yo te voy a corregir simplemente una cosa. Efectivamente, en 1871 a José Pardo Bazán le dieron el título de conde de Pardo Bazán, pero era un título pontificio. Fue después a ella, por el reconocimiento a su trayectoria literaria, cuando Alfonso XIII le da a ella personalmente, no por herencia de su padre, porque era
un condado, un título pontificio. A ella le da Alfonso XIII me parece que en 1906, ahora os lo diré porque la verdad con la edad la memoria me va fallando y necesito un poquito los apuntes. Entonces le da Alfonso XIII el título de condesa de Pardo Bazán. Los padres de Emilia Pardo Bazán era un matrimonio hidalgo, un matrimonio rico, con muchos terrenos, muchas propiedades, educado y progresista. Pero también, y una cosa que hay que destacar, y también en la trayectoria de doña Emilia, era que era profundamente católico. Y de hecho mantenían excelentes relaciones con la jerarquía eclesiástica gallega. Crece, por tanto, doña Emilia Pardo Bazán, en un ambiente liberal, pero un ambiente liberal progresista. Ella era adorada por sus padres y ella adoraba a sus padres, era hija única, entonces ese amor hacia sus padres son abundantes las referencias a lo largo de su vida a sus padres, pero especialmente explícitas en cuanto al padre. Por ejemplo, cuando hizo la traducción de la obra de Stuart Mill y la tradujo como La esclavitud femenina, dedica el prólogo a su padre y un reconocimiento del padre, porque era para ella el mejor compañero de su vida y adoraba al padre. Entonces, el padre... ¿Qué pasaba con el padre? Que adoraba al padre porque el padre estaba profundamente convencido de los derechos de las mujeres. Y como estaba profundamente convencido, en una época en que simplemente a las niñas, y sobre todo a las niñas de su posición social, se les enseñaba piano y una educación doméstica, sin embargo, el padre de Emilia, don José Pardo Bazán, le proporcionó la mejor educación posible. Y además fomentó en Emilia algo fundamental, que fue su amor por la literatura. Emilia fue una lectora infatigable, una lectora tremenda desde que aprendió a leer de la mano de su madre, que fue la madre la que le enseñó a leer, pero además le enseñó a leer siguiendo unos métodos muy novedosos, porque bajo la influencia de un amigo de la familia, un médico krausista, Ramón Pérez Costales, que él tenía, creía que los niños debían aprender a leer jugando, y ella aprendió con la madre le enseñó a leer en la playa con unos cartones, le ponía las letras y ella jugando precisamente en la playa con la madre aprendió a leer. Emilia leía cuanto caía en sus manos. En la excelente biblioteca de su padre, que además fue asesorado el padre por este médico krausista, que era también un gran lector, y en otras bibliotecas de amigos de la familia. Y además era estimulada a leer por su propio padre, que le enseñaba además algo muy importante: qué leer, cómo leer, para qué leer y qué hacer con lo leído. La familia, cuando Emilia tiene entre 6 y 9 años, don José Pardo Bazán decide trasladarse a Madrid durante los inviernos, porque los veranos los pasaban en La Coruña. Decide trasladarse a Madrid y ingresa a su hija como medio pensionista en un colegio francés aconsejado además por la condesa de Mina, que era gran amiga de la familia. Entonces, en ese colegio francés aprende Emilia su primer idioma, el primer idioma que conoce, aprende francés. Aprende el idioma francés, lo que le fue verdaderamente útil posteriormente, porque Emilia constantemente durante su vida fue a Francia, fue a París, y además le sirvió el saber el idioma francés para conectar con los círculos literarios europeos de aquella época y tratar con relevantes autores como por ejemplo Víctor Hugo. Emilia no solamente aprende francés, sino que llegó a manejar con soltura el inglés y el alemán. Fijaros, una mujer de finales del siglo XIX y principios del XX siendo políglota. Al regresar a Galicia, su educación continúa en la casa, porque como ha dicho Carmen, pues verdaderamente las mujeres no tenían acceso a una educación lectiva, a una educación reglada. Y continúa en la casa
con instructores privados que le puso su padre. Aprendió matemáticas, aprendió las más variadas, le interesaba mucho la ciencia. Y le caracterizaba, aprendió tanto porque le caracterizaba a Emilia Pardo Bazán su gran afán de saber y su curiosidad intelectual. Algo que es fundamental para todos nosotros, la curiosidad intelectual. Pero además Emilia vivió siempre fascinada por el progreso y por la ciencia, por la modernidad y además por sus múltiples voces. A los 9 años, por ejemplo, ya escribe sus primeros versos, caracterizados además en esa época por su carácter patriótico más que romántico y devoto. ¿Por qué por su carácter patriótico? Porque el ambiente en su casa, en esa época, 1859-1860, estaba la guerra de África en España, vamos, la guerra de África en África, evidentemente, pero estábamos participando nosotros en esa guerra de África y generó una efervescencia patriótica que no se había dado en aquel tiempo desde la guerra de la independencia en España. A los 15 años, por ejemplo, también escribe su primer cuento que titula Un matrimonio del siglo XIX, que fue el primero de los numerosos cuentos que escribió a lo largo de su vida. El otro día en el programa este que os estoy diciendo, en el documental, dijeron que Emilia había escrito, se creía que más de 650 cuentos, pero que además el profesor que lo estuvo diciendo, dice, pero yo creo que hay muchos más cuentos que están desperdigados y que todavía en periódicos, porque solía escribir mucho en los periódicos, dice, están desperdigados. Emilia Pardo Bazán se casa muy joven, antes de cumplir los 17 años, en la granja de Meirás, y con José Quiroga y Pérez Deza, que tenía en ese momento 19 años, era estudiante de Derecho y además también de familia hidalga, de un pueblo de Orense, de Carballino, y también con un gran patrimonio, igual que Emilia. Cuando se casa Emilia, no se separan del núcleo familiar y siguen viviendo con los padres de Emilia. El marido de Emilia era el contrapunto de Emilia. Bueno, yo creo que como casi todos los matrimonios, me parece a mí, que somos muy diferentes. Pues ella era muy fogosa, muy vehemente, y el marido de Emilia era tranquilo y reservado, y tenían una buena armonía. Ella le apoyaba en sus estudios de abogacía y estudiaba incluso con él, le enseñaba, como tenía esa curiosidad intelectual, pues le apoyaba en esos estudios de abogacía y él valoraba los intereses intelectuales de su esposa. El padre de Emilia Pardo Bazán, que era abogado y político liberal, fue elegido diputado a Cortes en las Constituyentes de 1869 y se trasladó con toda la familia a vivir en Madrid. Emilia, en ese periodo de su vida, antes de casarse y un poco después de casarse, fue carlista y además, como era tan entusiasta, pues carlista de forma entusiasta y abierta, aunque después renegó del carlismo. En Madrid, con su familia y como ella era de familia hidalga, pues fue habitual de los círculos aristocráticos madrileños. En enero, por ejemplo, de 1873, un poco antes de declararse la Primera República, comenzó un viaje con sus padres y su marido por toda Europa, que duró ese viaje varios meses. Y fue durante aquel viaje cuando Emilia Pardo Bazán recupera esa vocación de escritora incipiente, cuando había empezado a escribir sus primeros versos, cuando escribió con 15 años ese primer libro. Entonces recupera su vocación de escritora y traza sus primeras páginas en prosa en un diario de viajes que iba publicando en el diario El Imparcial y que luego recogió en un libro que lo denominó Por la Europa Católica. En esas crónicas, fijaros ya esa modernidad de Emilia Pardo Bazán, porque en esas crónicas pone de manifiesto la necesidad de europeización de España, recomendando, eso sí, pero sería para gente con posibles, recomendando viajar
al menos una vez al año como medio, dice, como medio para educarse. Hombre, evidentemente se estaría refiriendo a la gente de Posibles. A su regreso a España, ya a finales de 1873, porque ese viaje duró varios meses, o sea que imaginaros el nivel económico que tenía la familia, pues su curiosidad, esa curiosidad inquieta, la lanza al estudio de la filosofía y se pone a leer a Krauss, a Kant, Hegel, Santo Tomás, Descartes, Platón, Aristóteles. Según Isabel Bourdieu, a la que yo tiene una magnífica biografía que yo la recomiendo, aunque es un tocho bien grande, pero es una biografía magnífica, pues según Isabel Bourdieu, el primer horizonte intelectual de Emilia como escritora adulta estuvo directamente ligado a su intención de contribuir a la renovación ideológica del mundo tradicionalista y católico, porque siempre vamos a tener en cuenta que ella no se va a apartar de su fe religiosa y de su catolicismo, que eso creo yo que en el pensamiento feminista ya por eso la han tenido un poquito oculta. Bueno, yo he puesto, se me ha olvidado poner aquí algunas imágenes de Emilia. El primero eran los padres, aquí con su madre cuando tenía 9 años, aquí con su marido un poco antes de casarse, también con sus amigas, que veis que bueno, eran personas aristocráticas importantes, y ahora ya voy a hablar de su primer hijo. Bueno, ella, para esa renovación ideológica del mundo tradicionalista y católico, ella necesitó un impulso intelectual que no encontró en el carlismo. El carlismo era fundamentalmente tradicional, encontrándolo en las antípodas del carlismo, que fue en el krausismo, y sobre todo en Francisco Giner de los Ríos, que fue su gran amigo hasta el fallecimiento de Francisco Giner de los Ríos, y una persona que verdaderamente influyó muchísimo en ella, y fue amigo y confidente. Emilia fue encontrando su propio camino, poquito a poco, en esa época, y consciente de sus dificultades como mujer para adquirir una buena cultura, se impuso un trabajo sistemático, día a día, de lectura para llenar los huecos de sus conocimientos que no podía adquirir en la universidad, como ha dicho Carmen. Pues ella se impuso ese trabajo sistemático de lectura, y además ella entendía que en los libros estaba su universidad y los autores eran sus maestros. Doña Emilia, como ha dicho Carmen, cultivó los géneros de la poesía, el ensayo, el periodismo, además el periodismo de forma muy moderna, porque además era una escritora moderna y valiente. La novela, el cuento. En definitiva, escribió en un periodo crucial del cambio social, económico, político y cultural en España y en Europa. Ella concibe la escritura desde primera hora, desde que ya empieza a escribir como profesional, entre comillas, concibe la escritura como una forma de participación en los debates de su tiempo, viviendo siempre, además, como veréis a continuación, viviendo siempre según sus propias ideas. Fue una mujer coherente, totalmente coherente, libre e independiente. En 1876 tiene su primer hijo, Jaime, cuando Emilia está a punto de cumplir los 25 años y ya lleva 8 años casada. Y después nacería, aquí están ya de mayorcitos los hijos, Jaime, después nacería María de las Nieves en 1879 y por último Carmen en 1881. Desde el nacimiento de sus hijos, en este periodo de 1876 a 1881, la vida de Emilia cambió radicalmente. Deja de viajar con regularidad a Madrid, que era el sitio para ella ideal, a Madrid y a Francia, porque ella era una viajera también, le gustaba mucho ir a Francia. Deja de ir a Madrid, ¿para qué? Para poder cuidar personalmente a su hijo. Además, fue ella en ese documental una de las
las mujeres, de las autoras que intervienen en este documental, dice que ella quiso amamantar personalmente a su hija, a pesar de que era de una familia noble y aristocrática, y normalmente pues amamantaban las nodrizas, ¿no? Pues ella quiso dedicarse, aunque la verdad que siempre dedicarse a sus hijos, pero siempre con la ayuda inestimable de su madre, que además la acompañó hasta poco antes. Vamos, yo creo que la madre murió 5 años o algo así antes de morir ella, que la madre vivió muchísimo. Y entonces el mundo de Emilia quedó reducido en esos años a La Coruña, los veranos en la granja de Meirás, porque antes de ser los Pazos de Meirás, era la granja, era una granja agrícola, y luego ella construyó las Torres de Meirás, y luego algún viaje ocasional a Santiago. Pero en esa etapa de crianza de los hijos, la correspondencia que se conserva con Giner de los Ríos, que era una persona que para ella, el creador de la Institución Libre de Enseñanza, y que tuvo una influencia tremenda en Emilia Pardo Bazán, esa correspondencia está llena de sentimientos ambivalentes, los que tenemos muchas veces todas las mujeres, sobre su situación familiar, sobre todo cuando estamos en la primera crianza de los niños. Entonces tenía sentimientos ambivalentes sobre su situación familiar, porque por una parte tenía ansias de libertad y por otra parte los típicos remordimientos por esas ansias de libertad ante la dificultad de reconciliar los proyectos propios con los deseos y las necesidades de sus hijos. Son esos polos de atracción del mundo y del hogar, de la vida propia y de la vida con y para los hijos, que tantas mujeres modernas han conocido y que pronto comenzaron a tensarse, porque cuando un poco después, ya veréis, disuelve la sociedad conyugal con su marido. O sea, durante aquellos años de vida provinciana, reducida a La Coruña, no obstante, Emilia, y además de esfuerzos por sostener un matrimonio ya desavenido, que comenzaba a estar desavenido, Emilia Pardo Bazán no deja de estudiar y de escribir. Así, por ejemplo, en 1876, cuando nace, poco antes de nacer su hijo Jaime, da a conocer su primer trabajo como escritora ya adulta, con un estudio crítico de las obras del padre Feijoo, un ensayo sobre ese intelectual gallego, que era del siglo XVIII, por el que Emilia Pardo Bazán tenía una gran admiración. Y en el mismo año publicó su primer libro de poemas, que fue Jaime, que se lo dedicó a su hijo, aunque Giner de los Ríos le aconsejó que no se dedicara a escribir poesía, porque no debía de ser muy buena escritora de poesía. En 1882 ya escribe con más solidez, por ejemplo, La Tribuna, que probablemente es la primera novela de protagonismo y problemática obrera de nuestra literatura. Una obra además sugestiva que se publica en el mismo año en que la autora inicia en el periódico La Época su serie de artículos sobre el naturalismo. Ella fue la precursora, la que introdujo el naturalismo, la corriente naturalista en España, que después reunió esos artículos los reunió en una obra que la llamó La Cuestión Palpitante, acreditándola, como os he dicho, como una de las principales impulsoras del naturalismo en España. Esta obra, La Cuestión Palpitante, os tengo que decir que provocó numerosas críticas y un enorme revuelo, porque era una sociedad muy conservadora y se consideró en esa época La Cuestión Palpitante como un manifiesto en favor, decían, de la pornografía francesa y la literatura atea. La literatura atea y además causó escándalo porque ella era declaradamente católica. En definitiva, el naturalismo lo que retrataba era la realidad de la época, la realidad social y especialmente de su tierra, de forma pero claro, la relataba de forma tan fidedigna y tan cruel que verdaderamente causaba escándalo en algunos sectores. En 1884, por ejemplo, también en esa inquietud intelectual que tiene y inquietud personal,
funda con otros intelectuales coruñeses la Sociedad del Folclore Gallego, que además, siguiendo el consejo, lo siguió siguiendo el consejo de Antonio Machado Álvarez, el padre de los hermanos Machado, que era también gallego, que había nacido en Santiago de Compostela. Esa sociedad, de la que fue nombrada presidenta, la creó con objeto de recuperar y mantener el rico legado de la cultura popular gallega. Ella, como os he dicho, os he adelantado antes, ya en esa época, en 1884, las desavenencias que arrastraba con su marido, y sobre todo por los deseos. El marido, por ejemplo, en la cuestión palpitante, como recibió tantísimas críticas a su mujer, la verdad que le cayó fatal, vamos, que no, y como la acusaban y fueron tan duras las críticas que recibió, pues eso no lo recibió bien, y parece ser, según algunas biografías que he manejado, pues que el marido le planteó que prácticamente que dejara de escribir. Y entonces, y ella pues quería seguir escribiendo, y entonces ya deciden disolver, firman en mayo de 1884 un documento notarial, fijaros en la época, finales del siglo XIX, un documento notarial por el que deciden disolver, no separarse, porque eran católicos los dos, no se separan, pero disuelven la sociedad conyugal, y el marido, que sí fue muy generoso, creo yo, en aquella época, le concede a Emilia una amplísima licencia marital para administrar sus bienes, publicar obras literarias y ejercitar respecto de ellas todos los derechos que corresponden a los autores y editores. ¿Qué hace Emilia? Pues perfecto. Inmediatamente se adhirió a la Asociación de Escritores y Artistas Españolas, que se había creado en 1871. Y ya desde 1884, cuando ya disuelve la sociedad conyugal con su marido, ya Emilia se siente libre y comienza la consagración y proyección como escritora de Emilia. Pero además comienza su faceta como oradora, porque fue una gran oradora, convirtiéndose en aquella época en una conferenciante famosa, que sentía, además, ella lo decía, un gran poder personal e intelectual cuando hablaba en público, o sea, que no se arredraba como yo puedo arredrarme un poquito aquí en esta conferencia. Ella se crecía siendo conferenciante. Bueno, y de hecho, el 2 de septiembre de 1885 da su primer discurso público en el Liceo de Artesanos de La Coruña en honor de Rosalía de Castro, lo que sí que parece ser que le ayudó a preparar ese primer discurso Emilio Castelar. En noviembre ya de 1886 es el momento cumbre de doña Emilia, porque publica su obra, su obra más reconocida, no solamente en España, sino en el extranjero, Los Pazos de Ulloa. Aunque la verdad es que ella misma reconocía que su creación, la creación de Los Pazos de Ulloa, estuvo llena de dudas y vacilaciones. Y en 1887, un año después, publica la segunda parte, La Madre Naturaleza. Estas dos obras la consagran ya definitivamente a Emilia Pardo Bazán como escritora, y de hecho parece ser, por lo que se ha publicado en las biografías, que se editaron entre 12 y 15.000 ejemplares, imaginaros en aquella época. Y además, en vida de la autora fue traducida estas dos obras a varios idiomas. Galdós, por ejemplo, dijo que era una obra maestra. Ortega Munilla comentó en su sección literaria del Imparcial que era una obra de un estilo literario perfecto. Pereda dijo que era la mejor novela de Pardo, con capítulos de una belleza indiscutible, o sea que verdaderamente ya se produce el reconocimiento de Emilia Pardo Bazán como una gran escritora. Ante el éxito de Emilia, que era muy inteligente, Emilia en 1886 decide escribir ella misma su autobiografía, los apuntes autobiográficos, en 1886, que no era tan mayor. Pero ¿qué era lo que quería Emilia en ese momento? Pues era el intento de controlar la proyección de su personaje público.
O sea, una mujer inteligentísima. Además, en un momento crucial de su carrera y con el objetivo de que no le construyeran su biografía otros, sino que construir su propia biografía. ¿Pero para qué? Para la celebridad, porque ella quería ser célebre y famosa. Se trata, estos apuntes autobiográficos, de un relato de su construcción como escritora, pero además muy medido y muy pensado. Era realmente una auténtica tarea profesional en la que ella explica y legitima su condición de novelista y estudiosa. Y eso sí, en esos apuntes autobiográficos elude lo más posible su vida privada y sus zozobras personales, pero y fue objeto de críticas elogiosas, pero también de comentarios despiadados, porque luego voy a poner, bueno, este es Francisco Giner de los Ríos, su mentor, una persona excepcional, y bueno, de Benito Pérez Galdós todavía no hemos hablado, pero Benito Pérez Galdós, que era en el siglo XIX el gran novelista, pues también trabó con ella una gran amistad, y ya a raíz de su separación, de hecho, de su marido, pues una amistad que llegó a ser íntima. Y bueno, aquí os voy a poner son unas imágenes de las caricaturas que le hacían a Emilia Pardo Bazán, que la verdad que a veces no eran unas caricaturas bien maliciosas. Aquí, por ejemplo, poniéndose los pantalones porque la tachaban de que era muy viril. Como digo, decide escribir los apuntes autobiográficos y ya a partir de esa época, tras la publicación de Los Pazos de Ulloa, Emilia Pardo Bazán comenzó a pasar largas temporadas en Madrid, dejando a su hijo al cuidado de su madre y de su tía. En esas ya estancias largas en Madrid, ya liberada entre comillas, de su marido y también un poquito de su hijo, aunque seguía atendiéndolo, pero Emilia pasa a ser una mujer en Madrid sola e independiente, vive por su cuenta en hoteles como el Victoria o alquilando aposentos en zonas elegantes de la capital, hasta que ya en 1890, cuando fallece su padre, ya compra una casa, se traslada definitivamente a Madrid con su madre y su hijo y su tía, se traslada y compra una casa en la calle San Bernardo 37, en la que vivió prácticamente toda su vida hasta el final, que compra una nueva casa en la calle La Princesa, más pequeña, porque ya cuando fallece su madre y su tía y se van sus hijos y se casan, pues verdaderamente pues, no tenía sentido tener una casa tan enorme. Porque durante la residencia en Madrid establece doña Emilia, unos días de visita y además una tertulia los jueves. Me recuerdo, aquí estamos algunos miembros de una tertulia que tenemos nosotros, la tertulia San Nicolás. Bueno, pues establece una tertulia los jueves que comenzó a ser considerada además una de las más interesantes de la capital. Allí reúne a escritores, a políticos muy dispares, además, como Luis Vidal, Menéndez Pelayo, Cánovas, el poeta Emilio Ferrari, el marqués de Figueroa. En definitiva, y señora, la duquesa de Osuna, la duquesa de Pino Hermoso, una combinación de artes, política y aristocracia bastante inusual en el Madrid de aquella época. Emilia Pardo Bazán, además, en esa época, ya a partir de que se instala definitivamente en Madrid, emprende 3 proyectos editoriales, se hace empresaria cultural, y esos 3 proyectos editoriales los financia con sus propias ganancias y con la herencia recibida del padre. Por una parte, la revista Nuevo Teatro Crítico, cuyo primer número sale a la luz en enero de 1891, y el último en 1893, dura nada más que 2 años porque era un trabajo para ella agotador, porque esa revista cultural la escribe ella, solamente ella, o sea, es enteramente escrita y dirigida por ella, y en esa revista pretende reflejar toda la vida política, social e intelectual de la época, pero
eso lo hace sin interrumpir su extensa y extraordinaria obra narrativa. También en esa época, en 1892, un año después, crea lo que es la Biblioteca de la Mujer, vamos, claramente feminista, porque su intención con esa Biblioteca de la Mujer era elevar el nivel intelectual de las mujeres de su tiempo y difundir además las ideas progresistas y de respeto a los derechos de las mujeres. Por eso en esa Biblioteca de la Mujer, por ejemplo, incluye dos obras fundamentales que son La esclavitud femenina de Stuart Mill, que ella misma tradujo del inglés, y luego La mujer en el socialismo de Augusto Bebel. Sin embargo, en esta Biblioteca de la Mujer que ella crea, el tirón editorial no fue esperado y de hecho ella pudo constatar tristemente que quien compraba y leía los libros de la Biblioteca de la Mujer eran hombres, pero no eran mujeres. Y luego también otro proyecto editorial muy interesante que emprende es la edición de sus obras completas que abarcó desde 1891 hasta un año después de morir, en el año 1922. En 1892, poco después, participa en el Congreso Pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, criticando abiertamente en su intervención, en ese Congreso Pedagógico, la educación que las españolas recibían. Y además dice, considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos, abogando por una educación, como ha dicho Carmen en la presentación, por una educación igualitaria entre hombres y mujeres y su derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, pero además el derecho de las mujeres a su felicidad y a su dignidad, algo muy importante. Uno de los empeños de Emilia Pardo Bazán fue la presencia de las mujeres en las instituciones culturales. Ella propuso, por ejemplo, para entrar en la Real Academia Española a Concepción Arenal, pero fue rechazada esa propuesta, al igual que fue rechazada a mediados de siglo Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y además su propia candidatura, la propia candidatura a la que ella se postuló, fue rechazada hasta en 3 ocasiones, en 1889, en 1892 y en 1912, a pesar de que Emilia Pardo Bazán había logrado el apoyo de destacados intelectuales de su época y además había campañas muy favorables en periódicos de Galicia y en periódicos de Madrid. El 9 de febrero de 1905, Emilia Pardo Bazán se convierte, eso sí, en la primera socia de número del Ateneo de Madrid y después fue elegida presidenta de la sección de literatura del Ateneo, desempeñando ese cargo de 1906 a 1908. En 1906, como he dicho al principio, Alfonso XIII le otorga el título de condesa de Pardo Bazán, pero como reconocimiento a su importancia en el mundo literario. Y en 1910 fue nombrada consejera de Instrucción Pública por Alfonso XIII. Al final de su vida se incorpora de forma directa a las tareas académicas cuando en 1916 fue nombrada catedrática de literatura neolatina por la Universidad Central de Madrid, aunque verdaderamente tuvo que sufrir Emilia, pero eso os puedo decir que no le importó, pero sufrió el boicot de profesores del claustro y de los propios alumnos que se negaban a asistir a una clase impartida por una mujer. En toda su obra y su vida, como podéis ver, por la actividad que desarrollaba, asoma la combatividad como rasgo característico y eterna compañera que no le abandonaría nunca, suscitando además todo lo que escribió, la atención lectora, pero también el escándalo, como he dicho antes. Desde su primer traslado a Madrid comenzó a tratarse, a relacionarse con políticos e intelectuales de su época. Ya os he hecho referencia a la tertulia, pero gente tan importante como Menéndez Pelayo, Pérez de Ayala, Miguel de Unamuno, Ramón de Campoamor. Mantuvo también relaciones epistolares, unas veces
con buen tono y otras con tono sarcástico con intelectuales de la época, y con uno de ellos con el escritor cordobés Valera, que verdaderamente la ponía Valera en una de las cosas que he leído, que cuando además se opuso a que entrara en la Real Academia Española, pues dijo algo así que cómo se iba a dejar entrar en la Real Academia Española a esa sandía con patas. Así la definió, a esa sandía con patas, porque era un poquito pues hermosa. Bueno, de Emilia Pardo Bazán se ha dicho de todo, se ha dicho, y ahora lo veremos, yo creo que me estoy extendiendo, pero todavía tengo tiempo. Se ha dicho que escribía a los hombres, que se ponía pantalones para escribir, que era en extremo aficionada a la novedad, que era una metome en todo. Realmente resulta incomprensible, difícil de comprender esa animadversión e injusticia, llegando a veces incluso a la crueldad, porque hay algunas, por ejemplo, fijaros esta caricatura que hicieron de ella, vamos, llegando a la crueldad con que fue tratada por una parte de la sociedad. Y realmente causa tristeza pensar que si hubiese nacido Emilia en aquella época en otro país, hubiera gozado de una fama más extensa y sobre todo hubiera sido reconocida como una de las figuras claves de la literatura nacional. Nos quedamos, y yo me quedo con las palabras de Rubén Darío, refiriéndose a Emilia Pardo Bazán en este apunte autobiográfico que me ha resultado un poquito largo, pero bueno, y me quedo con estas palabras. En medio del estancamiento, del helado ambiente en que las ideas apenas se han removido en su país, Emilia Pardo Bazán ha hecho ruido, ha hecho color, ha hecho música y músicas, poniendo un rayo rojo en la palidez, una voz de la vida en el aire, a riesgo de asustar a los pacatos, colocándose masculinamente entre los mejores cerebros del hombre que haya habido en España en todos los tiempos. La condesa de Pardo Bazán muere en Madrid el 12 de mayo de 2021, meses antes de cumplir los 70 años, por una complicación de la diabetes que padecía, y está enterrada en la iglesia de la Concepción de Madrid, aunque ella había dado instrucciones a sus hijos, que se ve que no respetaron, que fuera enterrada en las Torres de Meirás. Ahora os voy a entrar, ya creo que un poquito pasada de tiempo, en el pensamiento feminista de Emilia Pardo Bazán, que ya he apuntado en esa biografía. Pero después de la muerte del padre, en 1890, Emilia Pardo Bazán, como habréis visto, dedica lo mejor de su energía intelectual a discutir todos aquellos planteamientos que, a su juicio, cegaban el destino de las mujeres. Colabora Emilia Pardo Bazán de forma significativa a abrir el debate sobre el necesario cambio de la condición política, doméstica, económica, educativa y moral de la mujer, convirtiendo ella el feminismo en esa época, en su medio social, en una cuestión social de primer orden. Ayudarlo, además, a situarlo en ambientes conservadores, hasta entonces refractarios a discutir sobre ese tema. Verdaderamente, Emilia hizo el anuncio de una de las revoluciones más grandes que se han producido y que empezaron a cumplirse ya en el siglo XXI, que era la de la igualdad plena de los derechos. La igualdad plena en la ley, que no en la práctica en muchas ocasiones, pero bueno, la igualdad plena de los derechos de los hombres y las mujeres. Otras mujeres de su generación, como Rosario Acuña en los círculos republicanos, masones o socialistas, o Concepción Jiménez de Flaquer en el mundo del liberalismo católico, también lo hicieron, pero sin embargo, desafortunadamente no mantuvieron entre ellas contacto. Y lo que sí hay indiscutible, que quien tuvo más repercusión pública fue la autora de Los Pazos de Ulloa. En el feminismo de Emilia Pardo Bazán se alían
tradiciones y lenguajes de denuncia muy diversos. Por una parte, como yo he dicho, Emilia era católica y entonces para Pardo Bazán fue fundamental, y no solo en un plano retórico, una lectura en clave moderna del legado del catolicismo respecto a la unidad de la especie humana, el carácter no sexuado de las almas, el libre albedrío y la idea de perfectibilidad, que era la doctrina católica, pero vista con un sentido más moderno. Una lectura que era muy efectiva en favor de la dignificación y los derechos de las mujeres, realizada al menos en parte a través del padre Feijóo y de la propia también Concepción Arenal y de sus amistades krausistas, quizá más que del krausismo, porque a ella influyó más determinadas personalidades krausistas como Giner de los Ríos más que la doctrina krausista. Pero también fue crucial y fundamental en su evolución feminista la obra a la que me he referido varias veces, de Stuart Mill, que ella tradujo como La esclavitud femenina en 1891 y que conoció precisamente a través de Giner de los Ríos. Ese libro que ella tradujo como La esclavitud femenina de Stuart Mill significó para ella una reformulación importante del debate sobre la naturaleza de las mujeres y vino además a sancionar el legado paterno en materia de derechos de las mujeres. Y eso, como he dicho al principio, quiso que quedara bien clara en el prólogo de la traducción que ella hizo de Stuart Mill. Desde el punto de vista de su agenda pública o política como intelectual, ninguna otra de las pasiones públicas que tuvo, de las pasiones como ciudadana, tuvo el alcance y la persistencia de esta, de la defensa de los derechos, de la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Y la acompañó y la definió de por vida. Igual que manifestó el krausista Adolfo Posada, Pardo Bazán concibe el feminismo en clave de un poderoso instrumento de nacionalización y de regeneración española. Fijaros lo que dijo en esa época. A mi ver, hay que reírse de los demás problemas nacionales. La clave de nuestra regeneración está en la mujer, en su instrucción, en su personalidad, en su conciencia. España se explica por esa España del siglo XIX se decía, y de principios del siglo XX, España se explica por la situación de sus mujeres, por el sarracenismo de sus hombres. En 1914, por ejemplo, en el marco de una entrevista, me parece que te has referido tú a ella, realizada por el periodista José María Carretero, conocido como el Caballero Audaz, Emilia Pardo Bazán, como te has referido tú a ella, ella se define a sí misma como una radical feminista, señalando que todos los derechos que tiene el hombre debe tenerlos la mujer. A través de esa declaración de principios, que a la vez era una aspiración, evidentemente, y un acto de protesta, doña Emilia expresaba con claridad su visión del entonces denominado problema femenino. 2 años después, en plena ya guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, cuando se le pregunta a doña Emilia si era aliadófila o germanófila, ella aclara, cada cual tiene sus propósitos y yo tengo el de separar obstáculos de los que estorban a la mujer. Más claro, el agua. Hoy en día, esa rotunda defensa de la igualdad permite reconocer en ella un valioso antecedente del feminismo actual, debiendo destacarse unas ideas que no solamente no han envejecido con el tiempo, sino que están de plena actualidad y aún desgraciadamente en constante debate. Su propósito fue que la condición femenina no determinara toda la existencia de las mujeres, imponiendo límites inexorables a sus vidas. Y el proyecto comienza por sí misma. Ella quiso siempre ser valorada por sus actos, por su talento y sus logros personales, sin que el hecho de ser mujer se impusiera en forma de prejuicio sobre cualquier otra consideración. Pardo Bazán era consciente de que había mucho en juego en esa lucha, porque sufrió en su persona las graves consecuencias de ese, ella decía, inocente atributo, que no era sino el de ser mujer. Y ella decía, tengo conciencia de mi derecho a no ser excluida de una
ninguna distinción literaria como mujer, no como autor. Eso lo escribió a propósito de su intento de entrar en la Real Academia Española. Pero ese mismo baremo también aplicó a la hora de juzgar el trabajo de otras mujeres, a quienes negó un trato especial por el hecho de ser mujeres. No cabía esperar en ella complacencia alguna ni complicidad. Esa actitud, la verdad que no fue siempre bien recibida por algunas feministas que vieron indiferencia y desdén en su severo juicio. La escritora responde a esas acusaciones. Dice, las boberías escritas por mujeres le desagradaban exactamente lo mismo que las escritas por los hombres, ni un grado más, pero tampoco un grado menos. O sea que es muy clara. Emilia Pardo Bazán persigue así un mundo en que el hecho de ser hombre o mujer, la condición de género, no determinara la vida social de los individuos. Ella creía, como católica, creía en una humanidad total e indivisible, que era tal porque Dios la creó así, dotada de un alma que la distinguía de las demás criaturas irracionales. La escritora defiende que el destino de las mujeres debía estar definido en primera instancia por su condición de ser humano, por la racionalidad que le otorgó el Creador para distinguirla de la bestia, y decía ella, y no por las consecuencias de la función de aparatos y órganos destinados a la reproducción y conservación de la especie, que no son comunes con los irracionales. La maternidad es otro tema muy importante para Emilia. La maternidad era para Emilia Pardo Bazán una función temporal a la que no debía someterse la vida entera, decía ella. Ser madre no era un destino ineludible, un mandato de la naturaleza que tenía que dar sentido a la existencia de las mujeres. La maternidad, ella la consideraba como una función adventicia, porque ella decía, Emilia Pardo Bazán decía, todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. Luego ella decía seres humanos, las mujeres, seres humanos, portadoras de un alma racional, antes que cuerpos destinados a procrear. Las mujeres debían de disfrutar, insistía, de los mismos derechos que los hombres. De esa forma, el feminismo de Pardo Bazán estuvo atravesado por la idea de que las mujeres debían ser valoradas como sujetos individuales y no en función de su posición en la familia en calidad de madre y esposa. El eje de sus vidas, señaló, el eje de las vidas de las mujeres debía ser la dignidad y la felicidad propia, y no la del esposo e hijo, o en su defecto, la del padre, el hermano o el género masculino en última instancia. Denunció el error de atribuir a las mujeres un destino de mera relación, no de considerarla en sí, ni por sí, ni para sí, sino en los otros, por los otros y para los otros. En esa crítica hay que reconocer lo que el feminismo posterior nombró como el yo en relación de las mujeres, una subjetividad que quiere atribuirse a las mujeres dependiente del bienestar de los demás y que sitúa en un segundo plano los propios deseos y necesidades. Fijaros, la persona de finales del siglo XIX y primeros del XX. Lógicamente, el concepto de individualidad, eso sí, que manejaba Emilia Pardo Bazán, distaba del que impregna la política actual, que es más solidaria, pero verdaderamente el efecto emancipador de su propuesta satisfaría las demandas del feminismo más exigente de hoy en día. Emilia Pardo Bazán vive en un tiempo en el que una serie de transformaciones importantes habían provocado que para las mujeres la condición de género, la condición de mujer, se impusiera como fuerza inusitada sobre otras dimensiones de su existencia. La escritora realiza un balance crítico de las revoluciones liberales desde ese punto de vista y se lamenta de que la burguesía hubiera hecho las revoluciones solo para el varón, perjudicando a las mujeres. Dice, ella mantenía que antes de las revoluciones liberales las mujeres no eran tan inferiores al hombre como con las revoluciones liberales. Y decía, la burguesía se había empeñado en sostener los principios del derecho romano, se había obstinado en privar de la condición de ciudadanía plena a las mujeres y mantenía un marido del siglo XVIII sin derechos políticos. Se encontraba más cerca de la esposa que el burgués elector y elegible del siglo XIX. A pesar de ese radical individualismo,
Emilia Pardo Bazán debió reconocer el lazo que unía su destino al de otras mujeres y se vio abocada a hablar de todas para hablar de sí misma. Y en ese proceso se convierte en una feminista y en una feminista radical. Y todo ello a pesar de que siempre imaginó un mundo habitado por seres humanos, más humanos que hombres o mujeres, en el que el feminismo no habría sido necesario. El feminismo de Pardo Bazán, como veis, es difícil de clasificar, pero a la vez estuvo guiado con claridad y además guiado por la extraordinaria lucidez que iluminó todo el pensamiento de Emilia Pardo Bazán. Sorprende hoy en día su capacidad para comprender y definir la naturaleza de las relaciones de género. Ella siempre fue consciente de que la misoginia y la negación del derecho a las mujeres era una cuestión de poder y privilegios masculinos. Lo aprendió además desde muy joven, porque se lo explicó su padre. Su padre le dijo, siendo a una niña, le advirtió el padre del egoísmo de los hombres y le aconsejó no transigir con las mentiras comunes sobre la incapacidad femenina. El tiempo le enseñó después que los varones no estaban dispuestos a perder un ápice de los privilegios que le otorgaban la legislación y la organización social, la cual, decía Emilia, podría tener por esquema un embudo para las mujeres, evidentemente. Esas firmes convicciones la hicieron a Emilia inmune al encantamiento romántico y a la galantería. Es muy curioso que en 1917, en un debate en prensa con los hermanos Álvarez Quintero, Pardo Bazán asegura que no había nada más perjudicial para la causa de la mujer que la posición adoptada por estos hermanos escritores, por los hermanos Álvarez Quintero. Y fijaros lo que dice. Dice, se inclinan ustedes galantes, barren el suelo con la pluma del chambergo y después ponen a la mujer a guisa de ajorca, las esposas y los grillos, de oro, si quieren ustedes, pero a guisa de esposa y grillo. Esta implacable crítica tuvo como destinatarias también a las feministas, que en un loable intento, las feministas de su época, que en un loable intento de elevar y dignificar la feminidad, habían contribuido además a naturalizar la posición de la mujer. Así, a contracorriente, Emilia Pardo Bazán se opuso al sentimentalismo y al romanticismo de Concepción Arenal, rasgos que habían llevado a Concepción Arenal a concebir una moral superior en las mujeres, reduciéndolas, sin pretenderlo, a la condición de buen salvaje. En su opinión, en la opinión de Emilia Pardo Bazán, ni intelectual, ni física, ni moralmente era posible establecer una esencia femenina, una naturaleza distinta que sirviera tanto para oprimir como para luchar en nombre de ella. La voluntad resuelta de rechazar las engañosas ventajas, que son ventajas de la galantería y la condescendencia hacia las mujeres, fue una constante en la vida de Emilia Pardo Bazán. Ella aspira a una relación entre pares, con sus colegas de oficio, desde el respeto que otorga, como he dicho al principio, el mérito propio, como una igual ni más ni menos. Pero con pocas excepciones, ese objetivo resultó inalcanzable. Como ha puesto de manifiesto también Isabel Bourdieu, fueron muchos los desengaños que le llevaron finalmente a Emilia a abandonar la ilusión de ser uno de ellos. No lo permitieron quienes vieron en ella una intrusa en el mundo de las letras e intentaron desautorizar su obra y su persona a través de la exclusión y el desprecio. Ya os he dicho que las caricaturas son muy significativas. Aquí ya ella está como tal, como doña Emilia. En palabras de Cristóbal de Castro, escrita en 1920, Emilia Pardo Bazán sufrió años y años el boicot más irritante. En un medio hostil halló cierto amparo en los círculos krausistas, en los que encontró el respeto que buscaba y que siempre supo apreciar. En los krausistas, en sus amigos krausistas, admiró la actitud ética de su humanismo religioso, su tolerancia intelectual, su defensa de la capacidad transformadora de la educación y, como no, su posición favorable frente al problema feminista.
La defensa de la posibilidad de una amistad franca, como la que tuvo con Giner de los Ríos, entre los hombres y mujeres, alcanzó el plano teórico y se convirtió también en un tema central de la propuesta feminista de Emilia Pardo Bazán. Estaba una vez más la consideración de las mujeres como iguales. Era necesario luchar contra lo que ella llamó armas de mala ley que se emplean para circunscribir a la mujer a un orden limitado de relaciones. Si bien el enfoque de Emilia Pardo Bazán se desenvolvió en claves distintas al del feminismo católico de los años 20, la religión siempre estuvo en el centro de su visión del problema y le ofreció valiosos recursos discursivos. Las aspiraciones feministas de Emilia Pardo Bazán, su moderna religiosidad, su fortaleza de espíritu y su gran talento hicieron de ella un personaje incómodo, especialmente para los sectores más imbuidos por un ideal femenino estricto de domesticidad. Como es sabido, la escritura, como ya os he dicho, fue objetivo predilecto de no pocos misóginos contemporáneos, que además entendían incompatible su talento literario con la naturaleza femenina e intentan retratarlo como una mujer con cerebro de varón, o que se ponía los pantalones de hombre. Pero sucede a veces que los insultos no tienen el efecto deseado y así, aunque la asignación de un espíritu de varón referida a la mujer fue a menudo maliciosa, Pardo Bazán no renegó de su comportamiento viril, del comportamiento viril de su identidad. El feminismo de Pardo Bazán se apoyó siempre, como he dicho, en que lo determinante en un ser humano, es decir, las facultades del alma y el intelecto, no tienen sexo. Esta estrategia vital chocó con los límites de un rígido entorno y adquirió en ocasiones, aun sin pretenderlo, una radicalidad que asombra incluso hoy en día. Al contrario, las virtudes, como ella decía, se alojaban en los cuerpos sin distinción de sexo y solo la desigualdad de oportunidades situaba a las mujeres en posición de desventaja. Como ha dicho Carmen al principio, la educación era, en su opinión, el medio más poderoso para alcanzar la igualdad a la que se aspiraba, pero debía ser una educación integral, destinada a la mujer para sí misma, para desarrollo de su razón y ejercicio de su entendimiento, y no para prepararla para un futuro en relación. Emilia Pardo Bazán se opuso a una educación femenina tal y como era entonces concebida por la mayoría, incluso por aquellas feministas que insistían en una educación específica destinada a formar a la mujer para desempeñar con éxito su misión natural, que era para ellos la misión de madre. Pardo Bazán calmó los ánimos de quienes temían que la igualdad entre los sexos haría peligrar el correcto cumplimiento de esa función maternal, afirmando en coherencia con su visión que ni la educación más viril suprimiría un instinto que no puede aprenderse ni enseñarse, como era la de ser madre. La igualdad que debía presidir el ámbito educativo también fue reclamada por Pardo Bazán para regir el mundo laboral. La escritora criticó las infundadas restricciones que incluso desde algunas corrientes del feminismo se imponían al trabajo de las mujeres por razones de la fuerza o ternura del corazón, llamaba ella. Denunció la hipocresía de aquellos moralistas que cerraban las puertas de tantas oportunidades laborales en nombre de la necesaria domesticidad femenina, mientras las mujeres pobres, decía ella, desempeñaban las más penosas labores en el campo o en la ciudad, ausentes del hogar, libertadas por una emancipadora eterna, sorda e inclemente. Que era esa emancipadora eterna, sorda e inclemente para las mujeres pobres, la necesidad. Y además ella reclamó para las mujeres de clase media el derecho a obtener un puesto decoroso, lucrativo, honorífico, algo que fuera provecho y ventaja. Su confianza en la valía de las mujeres le hizo pensar que solo la protección del Estado al varón, a su trabajo, y apuntilló ella con mucha ironía, y no pocas veces a su holgazanería, evitaba el que ellas triunfasen en ese terreno.
Y dice lo siguiente, Emilia Pardo Bazán: si se permitiese a la mujer, que parece que fue premonitorio en la época actual, dice, si se permitiese a la mujer hacer oposiciones para las mismas plazas que el hombre desempeña, si en esta materia la concurrencia se autorizase, la mujer ganaría y el servicio público también, que es una cosa que se está produciendo actualmente en muchos ámbitos. Bueno, la violencia, ya me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, pero merece la pena, creo yo. La violencia contra las mujeres, los crímenes pasionales, fueron asimismo objeto de denuncia en el discurso feminista de Emilia Pardo Bazán. En 1901, en las páginas de la revista La Ilustración Artística, la feminista gallega arremete contra esa lacra social, la de la violencia de los hombres contra las mujeres, en unos términos que además tristemente conservan su vigencia plena pasado ahora más de un siglo. Y decía Emilia Pardo Bazán: siguen a la orden del día los asesinatos de mujeres. ¿Pasión? No. Codicia, vileza y barbarie. El que acecha al paso a una mujer, la atraviesa el corazón o la degüella y después alega que la quería, que la adoraba, que no podía vivir sin ella, precisamente a ese todo el vigor de la ley, porque además de criminal es un cobarde. Yo creo que estamos todos de acuerdo con esa afirmación de Emilia Pardo Bazán hace más de 100 años. La crítica feminista de Emilia Pardo Bazán alcanza también, y eso es muy importante que lo diga también, al ámbito familiar, que deseaba libre del despotismo que reinaba en muchos hogares. Censuró la concepción jerárquica de la institución matrimonial y el frecuente abuso de autoridad del marido en la vida conyugal. Frente a todo ello, defiende Emilia la igualdad entre marido y mujer en una relación que, en su opinión, debía estar basada en el compañerismo y en el intercambio intelectual para beneficio mutuo. Su visión del matrimonio como unión entre iguales, como un vínculo basado en el amor y no en la servidumbre, queda reflejada en su literatura, en su relato feminista, en el que presenta los peligros del matrimonio jerárquico a través de una provocadora historia de revancha conyugal. La agenda feminista de Emilia Pardo Bazán, como podéis ver, abarca muy diversos aspectos de la vida de las mujeres, relacionados tanto con el ámbito privado como con el público, con las leyes y las costumbres, con lo material, lo intelectual y lo sentimental. La escritora gallega construyó su discurso desde su particular visión del mundo, una visión muy moderna, como he dicho, plenamente contemporánea, poniendo, eso sí, en el centro su religiosidad y un hondo sentido de la justicia y una firme confianza en un futuro mejor. Como ella aseguró en 1892, fijaros, dice, no importa que haya salido fallida la profecía de Víctor Hugo cuando anunciaba que el siglo XIX emanciparía a la mujer, como el XVIII emancipó al hombre. Mero error de cálculo de tiempo. Bueno, pues ahora estamos ya en esa mero error de cálculo de tiempo en esa fecha. Pardo Bazán alabó el carácter pacífico de la lucha feminista que ella encaraba de forma paciente y reflexiva, segura, decía ella, de que no por tirarle de la hoja a los arbustos crecen más pronto. Lento, muy lentísimo sería el progreso. Hace más de 100 años haría el progreso que haría mejor la situación de las mujeres, pero cada paso era prenda segura del avance siguiente y yo creo que nosotros lo hemos comprobado ya en nosotros. Afortunadamente, al final de su vida, de sus días, tuvo oportunidad de presenciar el que fue, en sus palabras, un paso de gigante que había supuesto para las mujeres la Primera Guerra Mundial, ensanchando su campo de acción tanto en lo social como en lo moral. La propuesta feminista de Pardo Bazán estuvo guiada por un sentido práctico, como veis, que supo adaptarse y sobrevivir a los desengaños y a la adversidad. A propósito de la que fue quizás la empresa con más repercusión pública de las muchas que emprendió, la relacionada con su ingreso en la Real Academia Española, ella aseguró que no esperaba entrar nunca en la institución, pero que en ese caso especial, decía, la lucha vale más que el triunfo. Y tanto que fue así. Eso sí, tengo que decir que entró al año siguiente de ser rechazada, bueno, en el mismo año de ser rechazada en la Real Academia Española, entró en la Real Academia de Córdoba, a propuesta de Enrique Romero de Torres. O sea que nos cabe el honor de que fue la primera académica de la Real Academia de Córdoba.
Como veis, esa lucha de Emilia Pardo Bazán se apoyó en un tipo de convicciones que se forjan en la adversidad. Solo una personalidad sólida y una conciencia clara de su propia valía, que muchos tacharon, muchos la criticaban y decían que era una vanidosa, la tacharon de vanidad, le permitieron hacer frente a ese forzado desgaste de ilusiones hacia el final de sus días. Tras su muerte, en el año 1921, el escritor y periodista Alberto Insúa definió así la actitud de una mujer no común. Dice, puede decirse que la Pardo se hacía la justicia que le regateaban los hombres. El feminismo de Pardo Bazán se resiste a ser clasificado. Fue un feminismo individualista por vocación, colectivo por necesidad, a la vez radical y hondamente pragmático, que se vio a sí mismo más cercano a la serena tradición francesa que al vanguardismo de las feministas inglesas. 1920, y ya termino, el periodista y escritor José Francés le preguntó cuál sería el verdadero feminismo tras la Gran Guerra, y su respuesta fue otra lección para el futuro, y es una lección incluso actual. Dice, no sé qué se entiende por verdadero feminismo, no acierto a alcanzar que sea. Todos los feminismos son verdaderos, en cuanto tengan por objeto conseguir ventajas para la mujer e igualarla en derechos con el varón. Y aquí termino mi charla. Y os pido disculpas por haberme alargado tanto, pero bueno, pero yo creo que ha merecido la pena porque os ha... Bueno, la verdad que a mí me impresionó esta mujer cuando fui a esa exposición en la Biblioteca Nacional, y espero que os haya también gustado a vosotros. Sí. Bueno, yo daros las gracias a todos los que habéis venido, como siempre. Daros las gracias y pedir disculpas. Bueno, por esta magnífica conferencia tan intensa y con tanto énfasis, como no puede ser de otra manera, un tema de mujeres tratado por mujeres. Pero bueno, que como siempre decimos, siempre digo, ¿no? Cuando hacemos estos encuentros, pues se trata de acercar diversas cosas que de lo único que sirven es pues para abrirnos los ojos, para pensar, para cuestionarnos cosas y bueno, para ser mejores. Unas veces hablamos de pintura, otras de escritura. Hoy toca de un gran personaje, porque la verdad que sí que merece hacer un repaso por toda la vida. Esta fue una de sus facetas importantísimas de una mujer que nació en 1851, pero que la verdad que con una obra, vamos, arrolladora y con una vida muy intensa. Muchas gracias y bueno, yo creo que... Gracias y disculpa, nada, por mi nada. parte.